Hola mis amigos, un gusto seguir estudiando la palabra de Dios con ustedes. Esta es la lección 5, venir a mí. Oremos, Padre amado que estás en el cielo, suplico querido Señor que tú seas nuestra ayuda, nuestro auxilio y que podamos querido Señor al estudiar esta palabra pueda traernos tranquilidad, descanso, lo que implica venir a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén, amén. Así que venid a mí, es Jesús quien dice estas palabras, venid a mí, yo os haré descansar. Es que Jesús es el descanso, Él es el verdadero descanso. Tiene que ver con eso, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 es la base de esta lección. Venid a mí primero y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que están estresados, los que están, digamos, con cargas muy pesadas, que difícil pesadas de llevar. Y yo os haré descansar, dice Jesús. Es que Jesús es la persona descanso. Es que Jesús es el descanso. Y el descanso en todas las áreas, no solo descanso moral. Eso es lo que la palabra en griego para descanso, hay muchas palabras. Y en hebreo también, en el Antiguo Testamento, cuando habla descanso, hay muchas palabras para descanso. Porque el descanso, digamos, hay en varias áreas. El descanso tiene una condición, como notamos, venir. Porque nosotros, digamos, podemos buscar cuando estamos cansados, estresados, cuando estamos abrumados por las cargas, preocupaciones de la vida. ¿Qué es lo que hacemos primero? Cuando nos empieza a doler la cabeza, nos empieza a doler la espalda, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es pensamos en un tranquilizante. Pensamos incluso en hacer ejercicio, en que el ejercicio es bueno. Pero no venimos a, Señor Dios, mira, estoy estresado, cálmame, tráeme descanso. No, eso digamos lo dejamos quizás al último. Los seres humanos somos así. Somos por naturaleza, buscamos en lo material, en lo humano, a la ayuda. Pero Jesús dice, venir a mí, yo soy el descanso. ¿Qué es venir? Dos cosas vitales que implica venir a Jesús. En primer lugar, para ir a Jesús es natural que tenemos que sentirnos trabajados y cargados, lo que significa estresados, lo que significa a veces chasqueados, porque no podemos solucionar nuestros problemas. A veces tenemos que equivocarnos y muchas veces es como matar nuestro orgullo, es como desconfiar de nosotros. Es como desconfiar de nosotros, de nuestras ideas, de nuestros razonamientos e ir a Jesús por auxilio a Él. Eso es lo que es. Y entonces en primer lugar, tenemos que sentir la necesidad de descanso en Él. En segundo lugar, necesitamos renunciar a tener el control. Necesito renunciar a tener el control sobre mis cargas. Y entonces entregarme, entonces rendirme, entonces ir a Él, rendirme ante Jesús. Y eso a veces al ser humano le cuesta hacer eso. Como les digo, buscamos la solución en cualquier otro lado, menos en Dios, menos en Cristo. Y sin embargo, Él es la fuente del descanso verdadero. Del descanso verdadero no solo espiritual, sino físico, mental, emocional. Por eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay distintas palabras para descanso. Que describen ese descanso físico, que describen ese descanso mental, espiritual y emocional. Él es nuestro descanso en todas las áreas de nuestro ser. Él es el verdadero descanso. Todas las cosas dice, ¿por qué es el verdadero descanso Él? ¿Y por qué Él sí me puede dar el descanso que no me pueden dar las pastillas, que no me pueden dar los tranquilizantes? Porque todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre, le fueron entregadas a Jesús. Y nadie conoce al Hijo. En ese contexto Él dice, venid a mí. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. En otras palabras, Él está describiendo el hecho de que Él es igual al Padre, que el Padre, digamos, confía totalmente en Él porque Él tiene los mismos atributos del Padre. Él es lo mismo que el Padre. Y como Él es Dios eterno, como Él es fuente de vida, fuente entonces de descanso, fuente de energía, incluso para nuestra vida física, Él es. Y por eso Él dice, como tengo estas cualidades, tengo estos atributos que solo tiene Dios el Padre, yo puedo dar el descanso. Yo sí puedo ofrecer ese descanso. De eso es lo que describe este pasaje. Venid a mí luego, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de Cristo. Miren lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. En ese compañerismo con Cristo, llevando su yugo, aprended de mí. El yugo
en la nuca de los animales, describiendo cómo trabajan los animales en yugo. Es ayudarse, se los ponía en yugo a los bueyes para que entre ellos se ayuden y trabajen con menor esfuerzo. O sea, ¿cómo se llama? Compartan la carga. Eso es lo que, para eso se les ponía un yugo, que es un pedazo de madero en el cuello. Jesús pone su yugo sobre mí, sobre ti, y hace entonces que mi carga sea más fácil, que mi carga sea más liviana. Él es obviamente el Dios Todopoderoso. Imagínense con un humano al lado. Obviamente lleva la carga más pesada y yo llevo la parte más liviana, naturalmente. Por eso se hace liviana, es porque Cristo lleva la carga que yo no puedo llevar muchas veces. Aquel a veces, ¿cómo se llama? Peso de culpa. Aquel a veces rasgos de carácter que me hacen sentir muy mal. Esa carga, cuando yo los traigo a Él toma esos y hace mi carga liviana. Entonces, el yugo limita al animal, sin embargo, ya no es libre más el animal de hacer lo que quiere e ir a donde quiere, sino está sometido al que lo ata. En este caso, el que lo ata es el dueño de la yunta. Está sometido, no es libre más. En otras palabras, es esclavo del que lo ata, es siervo del que lo ata, ¿no es cierto? Al aceptar el yugo de Cristo, me someto a su voluntad y aprendo a obrar como Él, porque Él dice: aprended de mí. En esa unidad con Cristo, en el mismo yugo, yo y Él, naturalmente, sin separarnos, andando juntos siempre, en forma natural, tú aprendes los rasgos de Cristo, las características de Cristo, la amabilidad de Cristo, la bondad de Cristo, la gracia de Cristo. Obviamente se me pega a mí. Esa es la intención de Jesús. Aprended de mí, lleven mi yugo. Vamos en yugo juntos, porque el yugo es atarse juntos. Es una atadura, por así decirlo. Pero en este sentido es una atadura que es una bendición. Llevando su yugo, me torno en su colaborador, obviamente. Tengo un trabajo que hacer con Él, porque es junto con Él y para Él, pero con su ayuda, obviamente. Esa es la intención del yugo. Eso es lo que implica llevar el yugo de Cristo. Jeremías 27:8, hablando del yugo. Aquí describe que el yugo es símbolo de sumisión. Y la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a la tal nación. Es lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Aquí el yugo está para símbolo de sumisión. Sométanse a la nación de Babilonia, sométanse al rey y ustedes van a vivir. Pero si se rebelan contra él, los va a destruir. Eso es lo que le está diciendo. Y les está aconsejando: sométanse y así van a estar tranquilos. Si ustedes leen la historia de cómo fue, eso es lo que les dice al pueblo de Israel. Sométanse. Y van a vivir. Lleven el yugo de sometimiento. Es que el yugo es un símbolo de sumisión, de someterse. Digamos, yo me someto a Cristo humildemente para seguir su voluntad en vez de mi voluntad. Eso es lo que es el yugo. Así que Hechos 15:10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Y cuál es el problema? El problema es que algunos de los judíos querían que los que se convertían a Jesús, al cristianismo, que se circunciden. Y les dice: ¿por qué ponen el yugo? En este caso es un símbolo de la ley ritual, es un símbolo, por así decirlo, de esclavitud. Digamos, es un símbolo negativo aquí, en este caso, el yugo, hablando en este contexto. El yugo es símbolo de unión de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos con el mismo propósito, con el mismo deseo, latiendo su corazón en forma unísono para salvar a la humanidad, para salvarte a ti y a mí. Yo y el Padre, dijo Jesús, somos uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque dicen no solo que dice que Dios es su Padre, sino que se hace igual a Dios, haciéndose Dios, siendo hombre. Y lo querían apedrear porque decía: ha blasfemado. Y a alguien que blasfemaba lo apedreaban. Así que por eso que dice, lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque él está usando esa unidad que hay con el Padre, que son uno.
esa estrechez, esa comunión tan estrecha que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está describiendo aquí usando la figura también de esa unidad del yugo para describir el yugo como símbolo de esa unión estrecha. Pero el yugo también es símbolo de unión en matrimonio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión hay, ¿qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Entre la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión hay? No hay comunión, no hay unidad, en otras palabras. No hay unidad. ¿Cómo puede haber unidad? ¿Cómo puedes casarte con alguien que no teme a Dios, que no le interesan las cosas de Dios? Si se supone que el matrimonio es un yugo que tiene que ser igual, o sea, donde tiene que haber sometimiento, donde tiene que haber un mismo pensamiento, donde tiene que haber unidad. ¿Cómo si el uno quiere ir a la iglesia y el otro no? El uno quiere servir a Jesús y el otro no quiere servir. ¿Cómo puede haber unidad si se supone? ¿Cómo puede haber sometimiento cuando tu esposa te dice, no vayas a la iglesia, no busques a Jesús, no leas la Biblia? Y tú quieres hacerlo. Eso es, no puede haber unidad. No puede haber yugo igual en ese caso. Y Dios quiere que haya yugo igual, obviamente. Es un yugo desigual, casarse con un incrédulo, con uno que no cree en Dios. Eso es lo que es. Es símbolo de unión estrecha, matrimonial en este caso. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Al hablar de humilde, humilde de corazón, manso y humilde. Al hablar de manso y humilde, hoy en día la gente, el mundo, aprecia, digamos, a alguien que es manso, alguien que es humilde. De hecho, algunos hasta dicen manso, menso. Tiene que ver con eso, alguien que digamos, tal vez parece connotaciones negativas, alguien que es manso y humilde, dicen, oh, este es apocado, no es vivaracho, en fin, tiene connotaciones más bien negativas hoy en día. Te enseña, digamos, hoy en día, la costumbre, los razonamientos humanos te acostumbran a que tienes que ser peleón, tienes que discutir, tienes que defenderte, tienes que luchar, tienes que pelear. No tienes que dejarte. Eso es lo que te enseñan en todos los medios. Y ser humilde, manso y humilde, eso es contrario a la naturaleza, de hecho, tuya y mía. Que quiere ser belicosa, que quiere ser arrogante, que quiere ser orgullosa en lugar de manso. Entonces dice, pero Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es en esa unidad con Cristo estrecha a través del símbolo del yugo que aprendemos a ser mansos y humildes como Jesús, como nuestro Maestro. Y entonces, pero si no sois manso y humilde, no vas a hallar descanso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso lo disfrutan aquellos que son mansos y humildes. Porque si tú eres una persona conflictiva, si tú tienes rasgos de carácter iracundos, no vas a tener descanso. No vas a tener descanso, es lo que dice. Descanso lo disfrutan aquellos que son mansos y humildes de corazón, como Jesús. Eso es lo que es. Bienaventurados, Jesús dijo, los mansos, dichosos. ¿Por qué dichosos? Porque descansas. Cuando tú no tienes que pelear por todo, cuando tú no tienes que defenderte por todo, tú descansas. Dios puede pelear por ti, puede pelear tus batallas y defenderte mejor. Bien, por eso, bienaventurado, esa palabra también significa dichoso, afortunado, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Son los salvos, está describiendo aquí. Los que van a heredar la eternidad son los que son mansos. Los perdidos no. Los perdidos están llenos del carácter de Satanás, que es violento, que es belicoso, que le encanta, que es orgulloso. Tiene que ver con eso. Estos rasgos son de Jesús, humildes y manso. Porque, hablando de Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, ese es Dios, yo habito con el quebrantado, yo tengo comunión con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado significa alguien que llora. Alguien que llora a veces por haber fallado a Dios. Alguien que es humilde. Humilde en su relación con Dios. Ese es el que le agrada a Dios. Con Él habita, con Él mora. Y Él transforma a esa persona en una persona humilde, mansa. Tiene que ver con eso. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué hermoso si alguien estuviera escribiendo
tu biografía, que te describan como manso, como mansa, más que todos los hombres, más que todas las mujeres de la tierra. Qué extraordinario sería. Pero él no fue manso en sí mismo. De hecho, él antes de que tuviera una relación estrecha con Dios, él mató violentamente a un egipcio. Pero él aprendió en el transcurso. Cuando él ya tenía experiencia de caminar con Dios, se tornó el hombre más manso de la tierra. Es en comunión con Dios. Por eso la figura del yugo es andando con Él, es caminando con Él, haciendo el trabajo con Él, teniendo una comunión estrecha con Cristo, es que se torna manso, porque yo soy manso y humilde de corazón, como dijo Jesús. Es en relación con el manso Jesús que nos tornamos mansos. Ese es el ideal de Dios, que en relación con Él, andando juntos con Él, nos tornemos mansos. En el Antiguo Testamento, entonces, Moisés es el típico manso, pero Jesús en el Nuevo Testamento es el manso y humilde de corazón. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y cuál profeta? ¿A qué profeta se refieren? Al profeta que es como Moisés. Porque Moisés en Deuteronomio 18:15 dijo: profeta como yo os levantará Jehová, a él oíd. Y ese profeta es Jesús. Cuando vieron a Jesús que alimentó con 2 peces y 3 panes a más de 5,000 personas, a una multitud, dijeron: este es el profeta como Moisés, que se parece a Moisés, manso del Nuevo Testamento. Pero Jesús no solo es el más manso del Nuevo Testamento, sino que también Él es aquel que es nuestro sustituto. Miren lo que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el que se humilló. La demostración más grande al universo y en la eternidad se dio hace 2000 años en la cruz del Calvario, donde el hombre más manso del Nuevo Testamento, llamado Jesús, que es un prototipo del hombre más manso del Antiguo Testamento, Moisés, él fue a la cruz, porque la cruz es el símbolo más alto de la humillación. Es el símbolo más alto de que un hombre llamado Jesús y Dios al mismo tiempo fue a la cruz para salvarnos. Ahí es el símbolo de la más baja humillación, la cruz. Por eso de aquí está como la parte donde Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, como dice. Así que Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestra inspiración de mansedumbre. Venid a mí, porque mi yugo es fácil, dice Jesús además. Mi yugo es fácil. Venid a mí, porque soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es fácil. Porque mi yugo es fácil, versículo 30. Y el yugo aquí es símbolo de la ley moral. Allá era símbolo de la ley ritual, de la circuncisión. Aquí es símbolo de la ley moral, porque mi yugo es fácil. ¿Y qué significa esa palabra fácil? Esa palabra fácil, de hecho, se puede traducir justa, benévolo, bueno, práctico. Eso es lo que significa. Mi yugo es práctico, benévolo, fácil, bueno. Todo eso significa en la palabra en griego, pero aquí traducido fácil. Mire lo que dice, hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hablando de los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio. Esa ley es santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno, de hecho, que revela el carácter de Dios. Es un Dios que tiene estas características y que su ley que Él nos dio se parece al legislador, obviamente, al que inventó la ley. Así que tiene que ver con eso. Primera de Juan 5:3, hablando de los 10 mandamientos, pues este es el amor de Dios. Es la ley de amor, los 10 mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Al contrario, los mandamientos nos hacen libres, nos bendicen, nos hacen, ¿cómo se llama? Nos hacen vivir tranquilos, nos hacen vivir en libertad. Miren lo que dice Santiago 2:12, hablando, estamos hablando de los 10 mandamientos, hablan de la ley, porque el yugo es símbolo de la ley. En el judaísmo era costumbre en el tiempo de Cristo tomar el yugo para ser símbolo de la ley, una metáfora de la ley. Así hablad y así haced, dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hablando de los 10 mandamientos. Ustedes leen el contexto, ahí se dan cuenta que está hablando de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Así hacer, así vivir, así practicar,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los 10 mandamientos se conoce como la ley de la libertad, no la ley de la esclavitud. En contraste con, obviamente infiere claramente, en contraste con esclavitud. Algunos creen que los 10 mandamientos, cuando los que guardan se tornan en esclavos. No, la ley, los 10 mandamientos te hacen libre. ¿En qué sentido te hacen libre? Es que cuando tú no robas, no matas, tú eres libre. En cambio, cuando tú robas, matas, adulteras, mientes, transgredes, tienes otros dioses, adoras a ídolos, porque esos son los 10 mandamientos, te tornas esclavo, más bien, esclavo del pecado. En cambio, cuando guardas la ley, cuando obedeces los mandamientos, es la ley de la libertad, te da tranquilidad, vives en paz. Gálatas 5, 1 al 2, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ok? ¿Cómo Cristo nos hizo libres? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí habla de un yugo de esclavitud. ¿Y cuál es ese yugo de esclavitud? Obviamente no son los 10 mandamientos. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Se han hecho esclavos otra vez, eso es lo que dice. Pero ¿de qué está hablando aquí? De la ley de la circuncisión, de la ley ritual. Algunos confunden la ley ritual con la ley moral de los 10 mandamientos, que es la ley eterna. La ley ritual es una ley temporal que prefiguraba, que apuntaba, los sacrificios apuntaban a Cristo. Una vez que viene Cristo, no más sacrificios de corderos, o no más circuncisión, sino bautismo en el Nuevo Testamento. Entonces, pero querían ellos todavía practicar la circuncisión, y por eso les dice: ¿por qué? Si quieren circuncidarse otra vez, se tornan esclavos. ¿Por qué se sujetan a yugo de esclavitud? Es lo que dice. Ahora, 3 y 4. Y otra vez testifico, el apóstol Pablo sigue hablando, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Cuál toda la ley? De la circuncisión, las fiestas, no solamente la circuncisión, sino que habían también, por ejemplo, la fiesta de la Pascua y todas esas las leyes rituales, las leyes rituales que prefiguraban a Jesús. Están obligados a guardar todo eso. Y de Cristo os desligasteis. Podría incluirse en toda, está obligado a guardar toda la ley. Podría escribir también, entenderse como la ley moral también. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Obviamente, tomando los 10 mandamientos como un instrumento de salvación, caíste de la gracia. Porque los 10 mandamientos no son para salvar, es para guardar, porque has sido salvo, no para salvarte. Es el salvo el que guarda la ley. El perdido no puede guardar la ley, no puede dejar de pecar el perdido. Hay que ir a Cristo para poder dejar de pecar. Es así como es el salvo el que Dios espera que guarde los 10 mandamientos. Y entonces, pero cuando tratamos de justificarnos, sea por la ley moral o la ley ritual, caemos en un yugo de esclavitud, como lo describe aquí. En ese contexto se está hablando de esto. Así que, venid a mí, porque mi carga es fácil y ligera mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Carga, aquí es interesante que esa palabra carga se refiere a una piedra como a algo muy pesado, a una piedra como muy pesada. Como esa piedra que parece que es la considera una de las piedras más grandes que vemos ahí en la imagen. Y todo asunto grave, dice, lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Aquí está hablando Moisés, y Jetro está hablando a Moisés y le dice: mira, tú todo el día estás atendiendo al pueblo, 1 millar de personas. ¿Cómo puedes? Así te vas a arruinar la salud. Nombra líderes que te ayuden a llevar la carga. Y esos líderes juzgarán los asuntos pequeños y tú los asuntos graves que los traigan a ti. Así aliviarás la carga pesada que estás llevando sobre ti y la llevarán ellos contigo. O sea, en otras palabras, ¿por qué tú te estás matando haciendo las cosas solo? Tienes que compartir la carga. Eso es lo que le está diciendo, lo está aconsejando. Sobrellevad, la Biblia dice,
el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad, en otras palabras, ayuda a llevar las cargas de otros. Y dice, y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cómo cumplir la ley de Cristo? Porque Cristo dice, llevad mi yugo, llevad mi yugo, porque al llevar mi yugo compartimos la carga. Y yo llevo la parte más pesada y tú llevas la parte más liviana. Esa es la propuesta de Cristo. Y entonces tendrás descanso, vivirás descansado, vivirás aliviado. Ese es el plan hermoso de Cristo. Ese es el evangelio que nos trae bienestar, que nos trae tranquilidad, que nos trae verdadero descanso, que nos alivia las cargas pesadas, que nos alivia los problemas, que nos alivia las dificultades, que nos traemos nosotros mismos muchas veces por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro mal carácter, por causa de nuestros rasgos de carácter. Pero Jesús dice, si aprendes de mí y eres manso y humilde, muchos de los problemas van a desaparecer. Y al caminar conmigo, además esos pocos problemas que tengas, van a ser compartidos entre tú. Al hablar de esto de compartir las cargas, tengo una experiencia que me pasó hace una semana. Estábamos trabajando poniendo un cerco alrededor de la iglesia, con algunos hermanos de iglesia. Y uno, amigo, llamado David Rodas, él estaba cerca, yo estaba con mi hijito en un cuarto, ya era de noche, estábamos poniendo los paneles, son unos paneles que son de hierro, y como son de hierro son muy pesados, los estábamos acomodando así parados para que, digamos, no tomen mucho espacio, estábamos poniéndolos uno tras otro. Y mientras estábamos poniendo así, mi hijito me estaba alumbrando, chiquito Adriel, que tiene 11 años, me estaba ayudando, alumbrando con la cámara del teléfono, con la luz del teléfono, me estaba alumbrando, para ponerlos bien. En eso que estábamos así, se nos viene el montón de paneles que son de hierro, pesadísimos, y a tal punto que lo estaban aplastando a él. Y entonces, y claro, nos aplastaban a los dos, pero yo traté de aguantarlo con todas mis fuerzas. Y ya no soportaba, se nos venía encima. Y entonces empecé a gritar, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Y entonces David Rodas vino y con su fuerza empezó a alzar y entre los dos lo alzamos y entonces mi hijito pudo salir de debajo y yo también pude salir, obviamente. Qué alivio alguien ayudarme con esa carga tan pesada que me iba a aplastar, que nos iba a aplastar a mí y a mi hijito. Qué alivio, qué extraordinario. Eso es lo que Jesús está tratando de describirnos en venir a mí todos los que estáis cargados y cansados. Llevad mi yugo, mi carga es ligera, la carga de Jesús es ligera. Esa es la intención, de Él llevar la carga más pesada y a nosotros darnos la carga más livianita. ¿No es eso hermoso de Jesús? ¿No es eso hermoso del Evangelio? Ser cristiano es lo más inteligente, es lo más liviano de llevar, es lo más suave de llevar. Te invito a que vayas a Cristo, porque Él es el descanso. Oremos, amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque tú entiendes que nosotros somos débiles, que nosotros somos frágiles, de que las cargas solos no las podemos llevar. Tú lo sabes, Señor, y por eso te ofreces a llevarlas junto con nosotros. Gracias, amado Padre, gracias por ser bueno. Bendice a mis amigos, ayuda a los que ellos sientan tu mano poderosa, alivianando sus cargas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estimados amigos, por favor, compartan para que otros también puedan tener la bendición de